En configuración sistema, catálogos, sucursales, otro de los cambios es que ahora ya no se incluirá la información de la dirección fiscal de la empresa. Ahora solo se incluirá el lugar de expedición definido por el código postal, el cual se tomará del catálogo de sucursales. En sistema vía, entraremos a configuración, sistema, catálogos, sucursales. Aquí, en este apartado, en la sección de datos fiscales, hay que revisar que aquí en el campo código postal esté asignado correctamente el código postal de la empresa. Caso contrario, corregir e indicar arriba guardar. Esto sería por cada sucursal que ustedes manejen. En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación. En caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, deberá seleccionar la clave 99 por definir el catálogo formas de pago. Cada pago realizado cuya factura tenga la clave 99 por definir o el método de pago en parcialidades o diferido deberá ser timbrado utilizando el complemento de recepción de pagos y solicitando en este la forma de pago. Una vez realizado un pago con el complemento de recepción de pagos, la factura no podrá ser cancelada. Tendrá que generar una nota de crédito por el total. Cuando se realice una devolución de una factura, la forma de pago deberá ser la misma que la registrada en la factura. Se debe utilizar la clave PUE, que significa pago en una sola exhibición, cuando se realice dicho pago al momento de emitir el comprobante o se vaya a realizar el mismo con posterioridad y deberá de consignar en el CFDI la clave correspondiente de forma de pago en conformidad con el catálogo publicado en el portal del SAT. Es decir, si va a ser con la clave PUE es porque en ese momento el cliente me está generando el pago y hay que indicar con la clave si fue en efectivo, con tarjeta de crédito, cheque, transferencia. Si se utiliza la clave PPD, que significa pago en parcialidades o diferido, cuando se emita el comprobante de la operación y con posterioridad se vaya a liquidar en un solo pago el saldo total diferido o en varias parcialidades. Esto quiere decir que la factura PPD con clave 99 será aquella factura que en este momento el cliente no me esté pagando. Se deberá emitir un CFDI con el complemento para recepción de pagos por cada pago realizado y se incluirá los datos de la factura que estén siendo pagados, que es en este caso el UID. Pero eso el sistema lo hará internamente al momento de hacer los pagos. El CFDI por el total de la operación podrá ser cancelado solo cuando no se haya recibido aún algún pago, es decir, cuando aún no se ha emitido un CFDI que incorpore el complemento para recepción de pagos.
Esto quiere decir que si yo ya generé una factura, no, y ya se recibió un pago, pero ese pago no ha sido timbrado, en ese caso sí se puede cancelar el pago para liberar el saldo de la factura y poderlo cancelar. Pero caso contrario, si yo ya recibí un pago parcial y ese pago parcial fue timbrado, entonces ahí ya no puedo cancelarlo. Entonces aquí vamos a decir que si se emitió un CFDI que incorpore el complemento para recepción de pagos, entonces el CFDI por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación. En este caso, si se desea corregir el CFDI por el total de la operación, se deberá realizar la emisión del CFDI de egresos por devolución, descuentos o bonificaciones. Entonces se deberá generar una devolución o una nota de crédito. Dentro de lo que es la facturación, al momento de guardar una factura, generar una devolución o nota de cargo o crédito, el sistema le solicitará información de la factura electrónica. En la versión actual 3.2 o para la versión actual 3.2 no es necesario estos códigos. Sin embargo, se sugiere que al menos se ingrese la forma de pago y régimen fiscal. En caso de que el cliente tenga asignado el uso del CFDI, este se mostrará en la pantalla. En caso contrario, no podrá seleccionar uso del CFDI. Recordemos que una vez que se active el complemento 3.3, las etiquetas de método de pago y forma de pago cambian, como se muestra en la siguiente imagen. En método de pago van a ser las claves PUE o PPD y las formas de pago van a ser las claves para efectivo, transferencia, cheque, tarjeta de crédito, etcétera. Con respecto al tema de recepción de pagos, se deberá emitir un CFDI con el complemento para recepción de pagos por cada pago realizado o por CFDI y se incluirán los datos de la factura que están siendo pagados. ¿Cuándo se debe generar un CFDI con complemento de recepción de pagos? Aquí sería la pregunta y la respuesta sería, este complemento deberá incorporarse al CFDI que se expida por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero esta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso cuando se trate de operaciones a crédito, y éstas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente. Es decir, lo que el cliente no me esté pagando en ese momento entra a recepción de pagos. El pago diferido consiste en fijar una fecha para liquidar el adeudo y el monto debe cubrirse en un solo pago. Es el significado de pago diferido. El SAT maneja una regla que es la 271.35 en la que nos dice que el CFDI con complemento para recepción de pagos se puede cancelar siempre y cuando se sustituya por otro con los datos correctos, a más tardar el último día del ejercicio que se emitió el CFDI por la operación total, es decir, antes de finalizar el año fiscal actual. En el caso de los sistemas, al cancelar el CFDI del complemento de pagos, los pagos serán liberados y se podrán modificar
o eliminar y volver a capturarlos, ya sea en el caso para posteriormente volverlos a timbrar. Esto quiere decir que si yo ya timbré esos pagos totales o parciales de la factura PPD, al yo cancelar, lo que va a hacer el sistema es liberar esos pagos y yo de ahí puedo eliminar o corregir y tenemos que volver a capturarlos correctamente y tendremos que de nuevo volverlos a timbrar. Tenemos como un plazo, de acuerdo al SAT, los días 10 de cada mes para poder facturar lo del mes anterior. Entonces, el plazo máximo para generar este comprobante será el día 10 del siguiente mes a la fecha en que se haya recibido el ingreso. Esto quiere decir que si yo recibo en este momento un pago parcial de una factura PPD, no quiere decir que en este momento yo tenga que forzosamente timbrarlo. Yo puedo esperar hasta el día 10 como máximo para poder timbrar lo del mes anterior. Este tema de recepción de pagos, el SAT ha indicado que va a empezarlo a validar a partir de la factura o primer factura que yo haga como PPD a partir del 1 de diciembre en adelante. Lo que hagamos antes del 1 de diciembre no entrará a recepción de pagos. Ustedes lo van a manejar de manera normal como hasta ahorita lo han hecho. Procedimientos en el sistema. Primeramente, configurar el tipo de movimiento del grupo de facturas otras para lo que es la factura recepción de pagos. Ingresar la descripción y en grupo seleccione factura otras. El título debemos escribir recepción de pagos. Seleccionar la moneda. Si utiliza dólares, podemos darlo de alta ese tipo de movimiento 2 veces para definir uno en moneda nacional y otro para dólares. En información de la factura CFDI, marcar factura recepción de pagos. Con respecto a este tema, ustedes podrán apoyarse con nuestro soporte. Recepción de pagos. En el caso de que requiera un folio especial para recepción de pagos, podemos configurar dentro de folios de facturación un código nuevo, el cual estará asociado a este tipo nuevo de factura, recepción de pagos, el cual voy a configurar una serie y un consecutivo inicial. Esto es para poder diferenciar entre una factura normal y una factura recepción de pagos. Luego, en asignación de folios CFDI a tipos de movimiento, se deberá asociar el código que ya di de alta previamente y luego asociarlo dentro de este catálogo para que así, de esa forma, tome la serie y el consecutivo inicial que ya previamente le asignamos. En la captura de una factura se seleccionará el método de pago, ya sea PPD o PUE, según como vaya a ser. En el caso de que sea un solo pago o diferido a crédito en una sola exhibición, deberá colocar el valor 1 en parcialidades. El método de pago en este caso sería PPD, pago en parcialidades, número de parcialidades y la forma de pago que como regla debe ser la clave 99. Se generará el movimiento en cartera de clientes. Esto al momento de generar el pago. Realice el pago y ver más adelante el procedimiento final para timbrar las facturas de recepción de pagos. Una vez capturado el pago,
ya podrá timbrarlo y tenemos hasta el día 10 del siguiente mes para generar el timbrado, por lo cual no es necesario realizarlo en el momento de recibir el pago. Utilice el reporte de movimientos de clientes para revisar estos pagos pendientes por timbrar o directamente del proceso de generar CFDI pagos. Hay dos opciones que puede generar un CFDI, factura por cliente o puede hacer un CFDI por cada pago. Para esta opción, seleccione la lista Generar un CFDI por pago. El proceso lo realiza en dos etapas. Primero, generar el CFDI y posteriormente envía el correo a su cliente. Si requiere volver a enviar el correo, utilice la opción de reenvío de correos. La factura CFDI generada con recepción de pagos se podrá cancelar y al realizar este proceso los pagos serán liberados, por lo cual podrá realizar las correcciones que necesite en pagos y posteriormente volverlos a timbrar. Para generar el CFDI con complemento de pagos, se deberá primero elegir la sucursal, seleccionar el periodo donde se encuentran los pagos, es decir, el rango de fechas. Utilice los criterios opcionales de búsqueda como cliente, fecha para localizar un pago en forma más específica. Seleccione el tipo de movimiento CFDI para pago, factura nueva, la opción fecha del CFDI y se va a enviar el correo al cliente. Para esto debe tener capturado el email desde el catálogo de clientes. Se realiza la búsqueda y enseguida procesar. El proceso se hará en dos etapas. En la primera se timbra el pago y en la segunda se genera el PDF y se envía por correo junto con el XML. Al momento de realizar la segunda etapa, deberá seleccionar el formato de recepción de pagos que se mostrará en una ventana para que lo pueda seleccionar. Y esta es la pantalla que se utilizará dentro de Vía para generar el CFDI de complemento de pagos. Se elige la sucursal. Se puede seleccionar el filtro de generar un CFDI por cliente. Se puede tomar el filtro de un cliente en particular o la fecha de expedición, el rango de fechas, o bien aquí hay un campo que dice fecha, expedición, factura, donde indica la fecha actual. Al indicar búsqueda, buscará únicamente y desplegará aquellos pagos parciales de ese tipo de factura PPD. En reporte movimientos de clientes. Para identificar los pagos que deben ser timbrados o que ya fueron timbrados,
podemos marcar la opción de incluir información recepción de pagos y seleccione la lista de opción la que desea ver. Aquí en reportes, movimientos de clientes, tenemos la opción incluir información de recepción de pagos. Lo selecciono y en opción, al abrir la celda, tenemos incluir todos, movimientos por timbrar o movimientos timbrados. Puedo elegir uno de ellos o ambos. Por timbrar, si yo lo selecciono, le indico reporte. Aquí le dije ambos. Aquí me desplegará el sistema esta columna que me dice referencia, factura, recepción y el UID relacionado a factura, recepción de pagos. Esta información aquí me indica que estas facturas ya fueron timbradas. Aquí no hay ninguna pendiente por pagar. Caso contrario, aquí me aparecería en blanco estas dos últimas columnas. Entonces, en ese reporte movimientos de cliente, es donde yo puedo consultar aquello que está pendiente por timbrar o lo que ya fue timbrado.